Y bueno, ya a la noche se pueden omitir una hoja, ¿sí? Así que ya están informados, inclusive lo pusimos también en la plataforma, en el aula virtual al listado. Eh, Antes que me olvide, ¿cuántos hay conectados? 75. Mañana, durante la práctica, eh, voy a mostrar parciales, pero se tienen que quedar en la práctica y yo mostraré los parciales en el aula 17, o ya veré qué aula libre hay para ir mostrando los parciales. También van a ser mostrados el día viernes a las 17 horas. Pero el día viernes va a ser mostrado durante una hora, porque yo tengo clases después de las 18, por lo cual no me puedo quedar más allá de las 18 horas. Pero mañana a las 16 y el viernes a las 17 podrán consultar los parciales. El problema, reitero, es que hay mucha cantidad de alumnos, se ha triplicado la cantidad con respecto al 2021, y los docentes somos los mismos. De hecho, que al estar corrigiendo parciales hasta el domingo a la noche, cerrarlo, ya con el cansancio se cometen errores, ¿no? Así, pero los parciales los corregí durante el día y la tarde, así que no, eso sí, también corregidos y controlados. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el cálculo de predicados. Vamos a ver la teoría hoy, mañana haremos el práctico referido a cálculo de predicados. Y el martes que viene les voy a enseñar un software para trabajar con predicados, se los voy a dar en una máquina virtual para que puedan practicar. Bien, comparto pantalla. A lo que no sé si puse a grabar. No puse a grabar. No, que me cuente ya, ¿no? Grabar. Sí, quedó. No, sí, pero que quedan eh, acordate que esta máquina no anda bien. Sí. ¿Cómo pasaría? No, deja de compartir. Sí. Recording in progress. Bueno, ahora sí, ya lo pusimos a grabar, lo que pasa es que la computadora medio viejita, la que tenemos acá en el gabinete, es lo importante que ya está grabando, ¿sí? Les decía, lo que vamos a ver hoy es la lógica de predicados, y el miércoles que viene les voy a mostrar un software para que puedan trabajar y experimentar con la lógica de predicados. Entonces hoy vemos la teoría referente a este tema, donde vamos a estudiar algunos elementos sobre el cálculo de predicados que nos permiten ampliar los conceptos de lo que hemos visto hasta ahora con el cálculo proposicional, ¿sí? Vamos a trabajar con valores booleanos, que se les dará una cobertura con otro tipo de expresiones y más operadores para poder realizar deducciones tal cual como hacíamos con las reglas de inferencia, pero con dos operadores nuevos, ¿sí? Como son el operador existencial y el universal, que ya los vamos a estudiar. Bien, esto, la lógica de predicados, es una generalización
de la lógica clásica, de la lógica proposicional, donde vamos a poder analizar la estructura interna de los enunciados, las propiedades, y cómo podemos relacionar objetos, ¿sí? A través de los predicados, no sé si han visto ya bases de datos, en licenciatura no creo porque están en primer año, pero ingeniería base de datos tienen que haber tenido. O sea, todos los elementos que se almacenan en una base de datos son hechos verdaderos, se almacenan en objetos como tablas, y a través de la lógica de predicados podemos obtener información de la base de datos bajo ciertas condiciones. De ahí la importancia de lo que es la lógica de predicados, sobre todo en las bases de datos deductivas. ¿Sí? Vamos a analizar situaciones en las cuales lo que hemos estudiado hasta ahora, en el cálculo proposicional, en ese tema, cálculo proposicional, va a haber situaciones en que no es suficiente para representar todas las afirmaciones que se quieran expresar. Por eso vamos a trabajar con dos operadores nuevos, como son el operador existencial y el universal. ¿Dónde está ahora? Empiezan a limpiar acá. Sí. Bien, ya hemos trabajado con inferencias, con las reglas de inferencia, y acá, a través del cálculo de predicados, seguiremos analizando lo que son las inferencias, pero como les dije, vamos a analizar la estructura interna de las proposiciones. Por ejemplo, todos los A son B y todos los C son A. Al trazar la línea, quiere decir que finalizamos con las premisas y ponemos la conclusión debajo de la línea, donde se infiere que todos los C son B. ¿Sí? Los elementos A, B y C son lo que vamos a denominar objetos. ¿Sí? Ténganlo presente en el desarrollo de esta unidad, que vamos a llamar objetos y los vamos a representar con las letras A, B, C, D, etc. ¿Sí? Y se podrán elegir de forma libre. También vamos a necesitar identificar otras estructuras que nos van a permitir realizar un análisis muy detallado de las relaciones entre las proposiciones atómicas. ¿Sí? Es acá donde la lógica de predicados puede utilizarse para realizar análisis exhaustivo. Bien, hay conceptos nuevos, como por ejemplo lo que es un término. Mediante un término vamos a hacer referencia a un objeto, en particular dentro de una proposición. El objeto, la definición que tiene es tal cual como la han estudiado en la metodología orientada a objetos o en la programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces los objetos podrán representar personas, cosas físicas o conceptos abstractos también. ¿Sí? Este término no siempre debe hacer referencia a un nombre en particular, porque también puede ser una frase de la que se puede identificar un objeto en particular. A través, o sea que un objeto puede estar definido dentro de una oración, lo que ayuda a identificarlo en un contexto. No sé si quieren preguntar algo, pero hasta ahora son todas definiciones que las vamos a aplicar en el trabajo de mañana. Otras definiciones de este concepto término, vamos a trabajar con términos constantes, donde el objeto referenciado es alguien constante. Por ejemplo, si es un nombre, podría ser Pedro o María, donde no van a variar durante la ejecución de un programa, por ejemplo.
También vamos a tener términos variables, donde el objeto referenciado es alguien o algo genérico. Por ejemplo, el atributo en una tabla, por ejemplo, apellido, es una variable. ¿Por qué? Porque según la fila que se lea, el apellido podrá ser Rodríguez, si se lee otra fila, podrá ser Pérez, si se lee otra fila, es Álvarez. Entonces, en este caso, es un término variable, y hemos puesto como ejemplo el atributo de una tabla que constituye una base de datos. Entonces, si ponemos como ejemplo de variable el apellido podrá tomar los diferentes valores que tengan las filas de una tabla en ese apellido. Bueno, hasta acá, constante y variable, todo bien. Y ahora sí, término universal. Son todos los objetos que verifican la propiedad expresada en el predicado. Por tanto, ya vamos a definir lo que es un predicado. Entonces, cuando en un predicado se haga referencia a un objeto, ¿sí? Podría ser la fila de una tabla de base de datos. En ese caso será un hecho verdadero, porque todo lo que se almacena en una base de datos es verdadero. No sé si alguien pregunta algo. ¿No se ve? ¿Cómo que son otras definiciones? Otras definiciones del concepto de término. Recién se acaba también. Ustedes están viendo bien la diapositiva porque puede haber problemas Delay. sí, debido a la conexión que no es buena, ¿no? Avísenme. Tenemos los 4 términos en pantalla. Sí, sí, está bien, las Sí. definiciones. Si se llega Sí. a trazar la diapositiva, la presentación, con respecto a lo que estoy hablando, es porque hay problemas de conexionado, ¿sí? En ese caso me avisan para ir con más pausa con respecto a la diapositiva, ¿sí? Lo que es término constante y término variable, ¿quedó claro? Sí. Bueno, supongamos que sí, pero contesten, ¿sí? Término, por favor, no manden mensajes por el Messenger, sino que abran el micrófono y pregunten, es más directo. Término universal. Como les dije, hace referencia a todos los objetos que verifican la propiedad del predicado, ¿sí? El predicado puede hacer referencia a una variable, y esta variable será el atributo de una tabla de base de datos. Recién les decía que todos los hechos que se almacenan en una tabla de base de datos son hechos verdaderos, porque el motor de la base de datos va a controlar las restricciones para que lo que se almacena sea algo aceptado, por lo tanto, sea algo verdadero. Y el término existencial no se refiere a todos los objetos que verifican la propiedad expresada en el predicado. Se podrá referir a algunos objetos, o bien que ninguno cumpla esas propiedades. Entonces, el universal se refiere a todos y el existencial a algunos. Por supuesto, puede haber casos en que los objetos no verifiquen la propiedad expresada en el predicado. Ya vamos a ver ahora los ejemplos sencillos y mañana vamos a complementar con el práctico. No se olviden que a veces lo sencillo, fácil, se puede tornar complicado, ¿no? Muchas veces uno lee un enunciado y dice, esto es un regalo, ¿sí? Pero a veces no es tan así, ¿no? A veces un enunciado de un práctico, de tan fácil que es, se puede complicar, ¿no? Por eso, presten siempre atención a los enunciados. Bien, vamos entonces a la parte central. Predicados. Este término representa objetos, ¿sí? Ya vimos cuáles son los objetos que se representan por medio de un término. Ya les di algunos ejemplos. Y los predicados van a expresar características, cualidades, atributos o más detalles de los objetos, ¿sí?
Por ejemplo, estudia Pedro. Pedro es el objeto y estudia será parte del predicado. Las expresiones se hacen verdaderas o falsas cuando se reemplazan los variables de los objetos por valores específicos. O sea, los objetos que están almacenados en una base de datos son todos verdaderos, pero mediante la aplicación de un predicado, podrá ser verdadero o falso. Pero siempre tengan presente que todo lo que se almacena en una tabla de base de datos son hechos verdaderos, porque el motor de la base de datos controla, mediante restricciones, que lo que se almacena sean hechos verdaderos, si no, no van a poder ser consistentes en la información en la base de datos. Pongamos un ejemplo sencillo. Vargas Llosa es un escritor. En esta proposición, Vargas Llosa es el sujeto. Esto, todo lo que se estudió en secundario, lo que era, ¿cómo se llama? Lenguaje, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, Vargas Llosa es el sujeto o el objeto. Por lo tanto, es un término. Y escritor es el predicado que dice algo del sujeto. Hasta ahí es lo que se ha visto en, ¿cómo se llama? Lengua, no, castellano, castellano. Cuando te enseñaban sujeto, predicado, todas esas cosas. Nada novedoso. Vargas Llosa es un escritor. ¿Quién es el escritor? Vargas Llosa, es el objeto. Y el predicado dice algo del objeto, en este caso es un escritor. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Veamos en esta tabla algunas expresiones atómicas que nos van a permitir identificar lo que es un término y su correspondiente predicado. La proposición atómica, Pedro es un trabajador. El término o el objeto es Pedro. ¿Quién es el trabajador? Pedro. Y el predicado es un trabajador que hace una aclaración sobre el término. José es un comerciante, José es el objeto, el término, y es un comerciante el predicado. El gerente vive en Córdoba. Término el gerente, el predicado vive en Córdoba. Son ejemplos bastante sencillos para ir avanzando en otros conceptos. Bien, ¿cómo se representan los predicados? La forma 1 es la más usual, pero vamos a analizar una segunda forma. Cada predicado va a tener un nombre, el cual va seguido de una lista de argumentos que los podemos llamar parámetros. Acá vamos a relacionarnos ya con lo que sería un lenguaje de programación. Los cuales, o sea, los argumentos, deben ir encerrados entre paréntesis. Pongamos un ejemplo. Juan es un profesor. ¿Cuál es el objeto? Juan. ¿Quién es un profesor? Juan. ¿Cuál es el predicado? Profesor. ¿Cómo se representa esta frase para identificar el objeto y el predicado? Dijimos que el objeto va entre paréntesis. Entonces, la representación sería profesor Juan. ¿Sí? El predicado va por afuera y entre paréntesis va el objeto. Esta es una forma, la más usual, de expresar un predicado. ¿Sí? Inclusive en el lenguaje Prolog, respetando la sintaxis del Prolog, deberá ser introducido de esta manera. En un predicado, los valores de verdad, ¿sí?, dependen de los argumentos. Fíjense, acá estamos expresando como predicado las capitales de las provincias. Entonces tenemos dos objetos, Jujuy y San Salvador. El predicado se lee de la siguiente forma. La capital de Jujuy es San Salvador. ¿Sí? Entonces este predicado, si analizamos la realidad, es verdadero. Ahora, si está mal almacenado en la base de datos, por ejemplo, que digamos capital Jujuy, Libertador. Si en la base de datos está almacenada porque alguien tipió mal, el predicado es verdadero porque analiza sobre la base de datos. Pero analicemos hechos reales, hechos verdaderos. En este predicado, capital sería el predicado. Y queremos hacer referencia a dos objetos en este caso,
que deberán ser separados por una cosa. La capital de Jujuy es San Salvador. Este predicado es verdadero. También pueden ser asignados los predicados para asignar una cualidad abstracta en los términos o para representar acciones o relaciones entre dos objetos, como vimos en el anterior, capital y sí dos objetos relacionados, Jujuy como provincia y San Salvador como ciudad capital. Ejemplos sencillos sería duerme Pedro. Un ejemplo con dos objetos. El tiempo del jueves estará nublado. Manuel quiere a María. Francisco lee una revista. Ana visita el museo. ¿Sí? En este caso tenemos dos objetos. Los predicados son lógicamente verdaderos, o sea, mejor dicho, los predicados que son lógicamente verdaderos, ¿sí? Por ejemplo, capital San Salvador Jujuy, es un predicado verdadero, por lo tanto se denomina acción. Ese es un concepto muy importante. La otra forma de representar los predicados, ¿sí? Sería, por ejemplo, a través de dos letras, en este ejemplo. Uruguay es el campeón del mundo, donde la letra C representaría el predicado, que tiene el valor es el campeón del mundo. Y representa el objeto, que en este ejemplo es Uruguay. Por lo tanto, CI es la representación del predicado. Para trabajar con lenguajes lógicos, se usan estos ejemplos que hemos puesto acá en la diapositiva 9. Simplemente a los fines de que si consultan otros libros, sepan que hay otra segunda forma. Hay más, pero la principalísima es la que va encerrado el objeto entre paréntesis, y esta forma, si bien no es tan usada como la primera, la ponemos a los fines de que la encuentren en alguna literatura. Bien, ahora veamos qué son los argumentos y variables dentro de los predicados. El concepto de argumento desde el punto de vista de programación está claro, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes llaman a un procedimiento, pueden transferir argumentos que realizan cálculos y devolverán un resultado. Entonces, cuando los argumentos de los predicados hacen referencia a un objeto específico, se denominan constantes. Por ejemplo, 7 es un número primo. O sea, estamos identificando plenamente un objeto numérico que en este caso tiene el valor 7. Por lo tanto, es una constante. Se pueden tener argumentos no identificables a los cuales se les identifica como argumentos variables. Por ejemplo, X es un número perfecto. Esa X irá tomando valores de una tabla de base de datos, y como puede tomar distintos valores de acuerdo a la fila que se lea en una tabla, se lo denomina variable. Otro caso que se puede representar sería, moneda sería un predicado, y los objetos son España. Y esta X, que es una variable, irá tomando los valores de los diferentes tipos de moneda, ¿sí? X es una variable que puede tomar valores, en este caso, de los diferentes tipos de moneda. Entonces, el predicado será verdadero cuando la moneda de España sea la peseta, o sea que X toma el valor de peseta, ¿sí? Donde X puede tomar un valor verdadero o falso. Si X toma el valor peseta, será verdadero el predicado, y si toma el valor dólar, será un predicado falso. Bien, veamos las fórmulas atómicas, ¿sí?
que son predicados únicos asociados a una lista de términos o argumentos. Recuerden que los argumentos podrán tomar distintos valores. En este tipo de ejemplos, las fórmulas son expresiones que las podremos utilizar con los operadores lógicos que hemos estudiado hasta ahora. Por ejemplo, la oración Natalia es arquitecta, por lo que hace plano. ¿Cómo representaríamos esto mediante un lenguaje de predicados? Arquitecta Natalia. O sea, en este caso, Natalia es una constante. ¿Por qué? Porque en la frase especificaba, Natalia es arquitecta. Arquitecta Natalia implica que hace planos Natalia. ¿Sí? Esa es la forma de representar mediante dos predicados unidos por un operador lógico la frase Natalia es arquitecta por lo que hace plano. Predicado arquitecta Natalia, lo que implica que el predicado hace plano Natalia es verdadero. ¿Sí? Un ejemplo bastante sencillo de cómo se representaría esa oración mediante dos predicados unidos por un operador. En este caso, la implicancia. ¿Pasó, no? 5-4. Perfecto. Sintaxis a utilizar una lógica de predicado. ¿Sí? Conjunto de elementos llamados átomos. Conjunto de variables mediante la X, Y y Z. Conjunto de constantes con la A, la B, la C, etc. Conectivas lógicas, la negación, la implicación y la doble implicación. Cuantificadores son los que vamos a estudiar, como el universal y el existencial. Esta es la simbología del cuantificador universal para todo y el existencial, existe al menos alguno. Símbolos de los predicados, P, Q, R. Y si vamos a usar funciones, F, G y H. Esta sintaxis, lamentablemente, no está estandarizada, y de acuerdo a los libros que hemos leído, con los que hicimos el apunte, hemos usado la que muchos autores hacen referencia a esta simbología. Bien, el alcance de los cuantificadores, o sea, a qué variables afecta uno de los dos cuantificadores. Veamos algo general. Si alguno de los cuantificadores no va seguido de paréntesis, entonces el alcance o afecta hasta la primera letra del predicado. Por ejemplo, para todo X, con el predicado P de X, obviamente, acá el cuantificador afecta a X. En este otro, para todo X, con el predicado P de X, implica Q de X con la doble implicancia S de X. ¿Sí? Y acá usamos el otro operador, el existencial. Existe al menos un X que se da en el predicado X o en el S de X. Fíjense que el cuantificador está nombrando al objeto X y en el predicado se nombra X. O sea, el alcance es en X. En los ejemplos anteriores, como les decía, el alcance del cuantificador llega hasta P de X, ¿sí? Porque es el predicado siguiente del cuantificador, en este caso universal, y X es el siguiente, en este caso por P, del cuantificador existencial. Pero nada no alcanza a S de X. ¿Sí? Si el cuantificador antecede los paréntesis, su alcance abarcaría toda la expresión. Por ejemplo, para todo X, Q de X doble implicancia S de X. Entonces, a continuación del cuantificador universal,
ponemos un paréntesis, por lo tanto, el cuantificador afecta a Q de X y S de X. En este caso existe al menos un X, y abrimos paréntesis y lo cerramos, donde un predicado en X implica un predicado en Q de X con doble implicancia en S de X. Como el paréntesis sigue al cuantificador, el alcance va a afectar a P de X, Q de X y S de X. Ese concepto del alcance del cuantificador universal y el cuantificador existencial es muy importante para los conceptos que siguen. De acuerdo a cómo afecta el alcance de los predicados, ¿sí? Si no hay paréntesis, afecta al siguiente del cuantificador, y si hay paréntesis que encierra a todos los predicados, el alcance se refiere a todos los predicados. De acuerdo a ese concepto, podemos tener variables libres y ligadas. ¿Ligadas a quién? Al cuantificador. Si está dentro de su alcance, se llamará ligadas. Y si no están dentro de su alcance, se denominarán libres. Las variables que se encuentran dentro del alcance de un cuantificador se denominan variables ligadas, ¿sí? Y las variables que se encuentran fuera del alcance de un cuantificador se denominan libres. Acá quiero resaltar que el apunte de cátedra es un extracto de esos 8 libros, donde la teoría es muy precisa, no hay mucho desarrollo teórico, sino que van directamente a los conceptos, ¿no? Y en el parcial hemos preguntado de esa manera, no le hemos hecho una pregunta conceptual, donde ustedes tengan que acordarse del concepto para aplicarlo y responder la pregunta que le hacemos, ¿sí? En el parcial, si ustedes se dan cuenta, si han estudiado mínimamente leyendo 2 o 3 veces el apunte, les tiene que haber ido bien, porque las preguntas, como siempre lo hemos hecho en la cátedra, son directas, ¿sí? Para el que estudió resultará muy fácil. Para el que no estudió, bueno, obvio, ¿sí? Ahora, si quiere, lo podemos complicar un poco, es a pedido, ¿sí? Cuantificador universal. Vamos entonces a estudiar los cuantificadores. Hemos trabajado con variables en las que se podía determinar si eran válidas de acuerdo a un contexto o a un predicado, lo que implica una particularización de esos objetos que estaban encerrados en el paréntesis del predicado. Ahora, mediante los cuantificadores, se podrá generalizar de forma que podamos afirmar cada cosa de un universo determinado. O sea, ustedes han trabajado con conjuntos donde nos hemos agrupado de acuerdo a que sus elementos cumplan con ciertas reglas. Entonces, sea A una expresión y X una variable, para indicar que A es verdadero para todos los posibles valores de X, ¿sí? Vamos a expresarlo de la siguiente forma. O sea, lo que queremos expresar es que la expresión A, que podrá estar determinada por alguna de las formas que hemos estudiado hasta ahora, ¿sí? Lo que queremos expresar que todos los valores de X, ¿sí?, van a ser verdaderos dentro de A. Entonces, empleamos el símbolo del cuantificador universal, que significa para todo X de A. Para todo X que es verdadero en A. ¿Se entiende? Abran el micrófono si quieren preguntar. No sé si han puesto mensajes. Bien, veamos el alcance del cuantificador universal. Bien, hemos analizado lo que es el cuantificador universal. Se representa
con esta A invertida que significa para todo X, y A se denomina el ámbito o el alcance de ese cuantificador. O sea, ¿cómo va a estar afectada A por el cuantificador? La variable X está ligada al cuantificador, ¿sí? De hecho, que ya ponemos para todo X. La variable X de cada una de las proposiciones abiertas que representen en A, en este caso ponemos un predicado, P de X, es una variable libre de la proposición abierta. Si X varía en el universo de una proposición abierta, o si se va tomando valores, el valor de verdad de esa proposición se obtiene al reemplazar X, por ejemplo, por el valor de una tabla de base de datos. Podría ser el apellido. Y el apellido, que está representado por X en este ejemplo, va a variar de acuerdo a las filas que recorramos dentro de la tabla. Bien, dentro del cuantificador universal podrá ser afirmativo o negativo. Las frases más comunes para expresar este cuantificador universal afirmativo son las siguientes. Todo X, para cada X, cada uno de los X, siempre que X, cualquiera de X, y para todo X. Ese es el más usado, para todo X. ¿Sí? Entonces, quiere decir que todas las X, o todos los valores posibles de una X, van a ser verdaderos en un predicado, para todo X. Y según dónde esté ubicado, siguiendo el cuantificador, vamos a determinar el alcance. Recuerden que para que alcance a todas las variables debemos usar paréntesis. ¿Sí? Para representar un ejemplo, podemos tomar la siguiente muestra. Todas las personas tienen una ilusión. Entonces, se identifica el predicado. Tienen una ilusión, es el predicado. Entonces, P de X significa que X tiene una ilusión. ¿Sí? La ponemos en forma de predicado. La frase hasta ahí vamos analizando bien, ¿no? Toda persona tiene una ilusión. Pero acá dice todas las personas. Entonces, todas las personas indica que se aplica a todos los X. Si el X fuera un apellido, quiere decir que se aplicaría a todos los apellidos. Formalizando, todas las personas tienen una ilusión, quedaría para todo X, P de X. ¿Sí? O sea, todas las X que estén en el predicado van a ser verdaderas. Otro ejemplo. Siempre que el equipo gana o empata, todos están felices. Bueno, depende del equipo. Para todo X, ¿sí? Van a ser felices los X de ese equipo, pero para que ello ocurra, para que todos los X estén felices porque son hinchas de ese equipo, se tiene que dar, o lo que es lo mismo, implica que el equipo de X gane o bien, o el equipo X empate. X podrá representar a cualquier equipo. No vamos a hablar de fútbol para no herir susceptibilidad, ¿no? Desde ya aclaro que no soy hincha de ningún equipo de Buenos Aires, ¿sí? Y siempre soy hincha del equipo de mi país. Sí, no. Culpa de mi equipo se fueron al descenso. Bueno, sigamos. No me hagan hablar de algo que no sea de lógica, ¿sí? Aunque es algo lógico, ¿no? Cuantificador universal negativo. Nos centremos en la lógica y no en el deporte, ¿no?
Cuantificador universal negativo. Las frases que comúnmente se utilizan para denotar al cuantificador universal negativo son las siguientes. Para ningún X, esa es la más usada. O bien ninguno, negar, no, nadie, nada. Lo más usado sería para ningún X. Bien. Entonces veamos algunos ejemplos y vamos a representar formalmente la siguiente frase. Ningún empleado público es menor de edad. Entonces, ningún empleado público va a hacer referencia a todo un universo que serán en este caso los empleados públicos. ¿No se han preguntado algo? La sentencia. El predicado, en este ejemplo, sería menor de edad y se utiliza para expresar una negación. ¿Sí? ¿Cuál negación? Que ningún empleado podrá ser menor de edad. Si lo formalizamos, o sea, lo ponemos expresado en fórmula, decimos, para todo X, que serían los empleados públicos, ¿sí? E de X, empleado, implica que no es menor de edad. ¿Por qué ponemos el paréntesis? Porque va a estar afectando a los empleados y a que no es menor de edad. En este caso es obligatorio el paréntesis. Veamos otro ejemplo. Para ningún futbolista es importante la fama o el dinero. Bueno, este ejemplo es muy idealista, ¿no? Para ningún futbolista es importante la fama o el dinero. Entonces, para todo X, abrimos paréntesis porque de esa manera extendemos el alcance del cuantificador y decimos, negamos un futbolista X, que podrá ser cualquier nombre de futbolista. Eso implica que estamos negando a los futbolistas que les interesa la fama o el dinero. ¿Sí? Bien. Cada uno tendrá su futbolista. Pasamos ahora del cuantificador universal al cuantificador existencial. Este cuantificador nos va a expresar o va a indicar que alguno o algunos de los valores son verdaderos dentro de un dominio. El otro cuantificador, el universal, se refería a que todos los valores eran verdaderos. O los podía negar. Acá también. Vamos a expresar que alguno o alguno de los valores sean verdaderos y podrá haber un cuantificador afirmativo o negativo. Sea A una expresión, cualquiera, y X una variable, o sea, tal cual como en el análisis anterior del cuantificador universal, vamos a indicar que A es verdadero para al menos algún valor de X. ¿Sí? Entonces, A va a ser verdadero en algún valor de X, no en todos, pero en algunos sí. Y lo podemos expresar o formalizar de la siguiente forma. Existe un X en A. Eso se refiere a que existe algún X que sea verdadero. Donde A es el alcance del cuantificador universal, o sea, donde estamos utilizando. Y la variable X es la que está ligada a ese cuantificador. O sea, lo que afecta el cuantificador a esa variable X. Para variar el alcance, reitero, usamos paréntesis. Veamos entonces el existencial afirmativo. Las vamos a utilizar para denotar al cuantificador existencial de la siguiente manera. Existe al menos un X. Esa es la más usada. Para algún X, para algunos X,
existe un X tal que y algunos X. Veamos un ejemplo. Existe al menos un argentino que escribe versos, y es político, sí, si escribe versos es político, ninguna duda. Entonces, existe un X, abrimos paréntesis para extender el alcance del cuantificador, y expresamos por medio de un predicado que algún X es argentino, lo que implica que escribe poemas y es político. Estamos tratando de poner ejemplos de la vida real, ¿no? Cuantificador existencial negativo. También se tienen expresiones existenciales que nieguen la afirmación. Como por ejemplo, existe por lo menos un X, tal que X es un profesor y X no tiene doctorado. ¿Sí? O sea, que habrá algún profesor que no tenga el doctorado. El conjunto son los profesores. Algunos tienen doctorado y otros no. Entonces, podemos decir que existe por lo menos algún profesor que no tiene doctorado. Formalizando, existe X, que es un profesor, y no tiene doctorado. Donde X es el profesor. ¿Se entiende? No, no es algo muy difícil porque estamos expresando prácticamente hechos de la vida real, ¿no? De un conjunto de profesores, algunos no tendrán doctorado. Bien, estas equivalencias les pueden servir para resolver ejercicios, ¿sí? Las proposiciones que son cuantificadores universales o bien existenciales podrán ser tanto afirmativas como negativas, de acuerdo a lo que hemos analizado. Y en la siguiente tabla se proponen algunas equivalencias. Fíjense, para todo X es, la fórmula sería, para todo X, P de X. Ningún X es, lo podemos expresar, para todo X y negando el P de X. Entonces acá ninguno, o sea que ningún X va a cumplir el predicado. Entonces determinamos el alcance por medio del cuantificador universal y decimos para todo X y luego lo negamos en el predicado. Otra proposición, algún X. Esto ya es el existencial. Entonces existe un X dentro de ese predicado. Y algún X no es. Fíjense, hemos puesto el afirmativo, el negativo, el afirmativo y el negativo. Algún X no es, existe un X y ¿qué negamos? El predicado. P de X. Bueno, si te hace un conjunto, pues está bueno. No, recuperatorio. Bueno, después hablamos del recuperatorio. Sí. Preguntan si son los mismos temas que parcial con... No, seguro. Si les dimos los temas del parcial 1, el recuperatorio tiene que tratar de lo mismo. Lo que ya aprovecho y aclaro, que la nota del recuperatorio reemplaza la del parcial. O sea, si en el parcial ustedes tienen un 5 y quieren promocionar, bueno, la cátedra les desea que saquen el 7. Pero si salen aplazados, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esta equivalencia? ¿Sí? Sí, ¿Cómo profe. dijo, profe? Disculpe, no logré escuchar lo que dijo recién sobre No, lo que les dije es que los temas del recuperatorio son los mismos que los del parcial, ¿sí? Y lo que les aclaré además es que la nota del recuperatorio reemplaza la del parcial, ¿sí? O sea, si alguien se sacó un 5 y hace el recuperatorio para promocionar, la cátedra desea que promocione, pero ponen en riesgo el 5. ¿Por qué? Porque si salen aplazados, la nota es un aplazo, el reemplazo, ¿no? Bien,
O sea, que la verdad de una fórmula sigue con la falsedad de su contradictorio, si la negamos, ¿sí? O sea, si negamos alguna de ellas, se obtiene una equivalencia también. Fíjense que cuando se intercambian los cuantificadores, también se cambia el cuantificador y su signo. Esto nos va a servir, esta equivalencia, para, a partir de un cuantificador, obtener otro, ¿sí? Por su equivalente. Entonces, si tenemos la proposición para todo x, p de x, y queremos trabajar con el existencial, perfecto, negamos y reemplazamos el universal por el existencial de x y negamos el predicado. De esa forma, hemos reemplazado el universal por el existencial. Otra forma, para todo x, negando el predicado, queremos reemplazarlo por el existencial, negamos el cuantificador, sacamos el universal, ponemos el existencial de x, y si el predicado estaba negado en la primera, lo ponemos afirmado en la fórmula equivalente. ¿Se entiende? Esto es, esta equivalencia es a los fines de cambiar un cuantificador por otro. En los dos primeros ejemplos lo hicimos con el universal y los otros dos ejemplos sería para cambiar el existencial por el universal. Teniendo en cuenta que negamos para transformar un cuantificador por otro, y si el predicado está en forma afirmativa, lo ponemos negado, y si está negativo, lo ponemos afirmado. Eso sería lo que representa esta tabla. Existen otras equivalencias denominadas de oposición aristotélica, ya son un poquito más rebuscadas, pero se las presentamos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos vamos a analizar una proposición para todo x. Ponemos los paréntesis para ampliar el alcance del cuantificador universal para todo x, donde p de x implica q de x. Bien, queremos poner una fórmula equivalente con el cuantificador existencial, sacamos el universal, ponemos el existencial, pero negándolo. Para todo x, ponemos el paréntesis, p de x, y lo que era la implicación la reemplazamos por el negando el segundo predicado. ¿Sí? Yo reitero esto. Si fueran menos alumnos, podríamos tomar un parcial con ejercicios en los cuales les dejaríamos tener las equivalencias. El problema no es acordársela de memoria, el problema es saber usar, ¿sí? Igual que en un parcial de programación, no les dejo tener el libro y hasta siempre en internet y se fijen. Lo que no les dejo es que hablen con el compañero para compartir la consigna, ¿sí? O sea, lo que se debe buscar evaluar no es la capacidad de memoria, sino la capacidad de resolver problemas, que para eso están estudiando ingeniería o licenciatura, ¿no? Y acá les proponemos otras equivalencias lógicas que, viendo cómo se van reemplazando los cuantificadores, son de mucha utilidad a la hora de establecer predicados con estos cuantificadores universales y luego llevarlos a una forma clausular para poder expresarlos mediante un lenguaje de programación lógica. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Veamos lo que son las formas normales, no de base de datos, sino desde el punto de vista de la lógica. Vamos a estudiar transformaciones que se pueden realizar con un conjunto de las fórmulas que hemos visto hasta ahora, sin alterar la inconsistencia, ¿sí? Sin alterar la insatisfactibilidad, que son términos que ya hemos visto en los primeros capítulos. Esto da lugar a fórmulas más simples que las originales. O sea, llevando fórmulas originales a la forma normal, estaríamos simplificando la forma de expresarlas sin alterar
sus valores. Una variable es ligada si su ocurrencia está dentro del alcance del cuantificador, eso ya lo hemos analizado, y será libre cuando no esté ligada al cuantificador. Por ejemplo, para todo x, p de x e y. O sea, estamos viendo que la variable del cuantificador es x, y en el predicado se expresa x, pero también se expresa y. Donde x está ligada al cuantificador, e y está libre en ese cuantificador. ¿Por qué? Porque el cuantificador no la afecta, porque dice para todo x. Este concepto de variable libre y ligada, ¿queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Forma normal prenexa. Hemos visto formas normales y ahora veamos cuándo es prenexa. Estos conceptos que les estamos presentando los van a terminar de utilizar en lenguajes formales, con lo cual ustedes van a aplicar estos conceptos en las teorías que les expresen en esa materia. En una forma normal prenexa, la transformación consiste en colocar los cuantificadores al inicio, o sea, a la izquierda de la fórmula. Entonces, si tenemos una fórmula como la siguiente, q de x1 hasta llegar a q de xn, en la expresión a, cuyas variables van de x1 a xy, donde q es cualquiera de los dos cuantificadores, existencial o bien universal. Q de x1 a q de xn es el prefijo que tiene el cuantificador, ¿sí? O sea, para todo x, existe un x sería el prefijo. Y a de x1 a xn es la matriz en la que no aparece ningún cuantificador. Entonces, nosotros deberemos llevar a la izquierda de A los cuantificadores, en una forma normal prenexa. Procedimiento de reducción a forma normal prenexa. El procedimiento se aplica a enunciados con cuantificadores que no están al inicio y la intención es llevarlos casualmente al inicio. Y se realiza por medio de las siguientes reglas de equivalencia. En el caso de la negación, bueno, esto es lo que hemos expresado en las tablitas. Para todo x, a de x sería equivalente a. Reemplazamos el cuantificador para todo por el existe algún x y negamos el a de x. ¿Sí? Esto, reitero, lo hemos usado en las tablitas de equivalencia anteriores. En el caso de la conjunción, si tenemos para todo x, donde extendemos el alcance del cuantificador por medio de los paréntesis, a y b de x. Esto se puede expresar de forma equivalente a y para todo x, b de x. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos sacado a hacia afuera. Y en el caso de la disjunción, lo mismo. ¿Sí? Eso para reducirlo o dejarlo expresado de una manera más simple en la forma normal prenexa. Bueno, en el caso del condicional, para todo x, a implica b de x, sería equivalente a poner a afuera, donde implica que para todo x, b de x. O sea, hemos dejado del lado derecho el cuantificador con su variable ligada. Existe una restricción que es la siguiente. En todos los casos presentados, x no aparece libre en A. El procedimiento exige que antes que todas las variables ligadas sean distintas, lo que se consigue por la aplicación de las reglas de sustitución de la variable ligada. ¿Sí? Fíjense que acá la variable ya no va a quedar ligada, sino que queda ligada en el lado derecho. Entonces,
Para todo x a de x, ¿sí? Acá ya estamos trabajando con una variable ligada, podemos expresar de forma equivalente para todo y a de x. Y existe x en a de x, podemos expresar que existe y en a de x. ¿Sí? Esa sería la única restricción. Para formalizarlo mediante un algoritmo, para transformar una fórmula de cálculo de predicados a su forma prenexa, o sea, para simplificarlo, el algoritmo de lo que hemos expresado con anterioridad es lo siguiente. En primer lugar, eliminar las conectivas de implicación y doble implicación, por medio de las equivalencias de las tablitas. Mover las negaciones hacia los átomos, o sea, que afecten únicamente a los átomos. Renombrar las variables, si fuera necesario, y mover los cuantificadores a la izquierda. Lo que hemos hecho acá es renombrar las variables. La última forma normal que vamos a analizar es la de Skoll, forma normal de Skoll. Tenemos un enunciado A, en lógica de primer orden, que está en forma normal de Skoll si cumple lo siguiente. Primero, que esté en forma normal prenexa y el prefijo de los cuantificadores sea de la forma existe un x1 hasta existe un xm para todo i1, y acá entre paréntesis podrían ir más términos, hasta llegar a para todo id. De esa forma se dice que está en forma normal de Skoll. Es decir, que los cuantificadores existenciales deben estar a la izquierda de los cuantificadores universales. Por ejemplo, dado el enunciado, para todo x p de x implica para todo y u de y. La transformación a forma normal de Skoll sería existe x para todo y entre paréntesis, para que afecte el alcance de los cuantificadores, p de x implica u de y. Con lo cual, hemos llevado los cuantificadores a la izquierda de la expresión. Y de esa manera, hemos logrado la forma normal de Skoll. Todas estas fórmulas normales van a apuntar a una forma clausular, que sería el paso anterior a llevarlo a un lenguaje lógico. ¿Sí? Por ejemplo, pronombre. Disculpe, profe, ¿Sí? una consulta. En la forma normal prenexa pedía que se elimine la implicación. Que la saqué, acá en el algoritmo estaba expresado. Sí, y en el Skoll no pide eso. O sea, se lo puede mantener. Para que lo ubique. La transformación a forma normal de Skoll quedaría acá, ¿sí? O sea, lo que te pide Skoll es que lleve los cuantificadores a la izquierda. Sí. ¿Sí? Bien. O sea, el término escolenización, una fórmula de la lógica de primer orden, puede ser transformada a una forma normal prenexa y de ahí llevar a una fórmula sin cuantificadores. Esa matriz de esa fórmula prenexa puede ser transformada a una forma normal conjuntiva. Los cuantificadores existenciales pueden ser eliminados utilizando esas funciones de Skoll. Acá se empieza a poner un poco árido, pero recuerdo que la materia es cuatrimestral y lo que nosotros no queremos es que la materia sea fija, ¿sí? Simplemente que se aprenda y con estos conceptos entren a lenguajes formales. Ya van a ver que el práctico es muy sencillo. Bien, ¿cómo podemos estandarizar las variables? Y vamos a ver el concepto de variable muda, que es aquella variable ligada que se encuentra dentro del alcance del cuantificador. O sea, toda variable que esté ligada al cuantificador está dentro de su alcance, y por lo tanto se denomina variable muda. Una variable muda puede ser cambiada por otra, ¿sí? Eso es una regla, sin alterar el valor de verdad de la fórmula. Esto es muy importante. ¿Sí?
Toda variable ligada que esté dentro del alcance del cuantificador podrá ser cambiada. Estandarizar variables dentro de una fórmula significa renombrar las variables muras para asegurar que cada cuantificador tiene su propia variable mura. Por ejemplo, para todo x p de x existe un x q de x. ¿Sí? Acá me está faltando un paréntesis. Bueno. Se puede escribir de la siguiente forma. Para todo x p de x implica que existe un y q de y. ¿Sí? O sea, toda variable que esté dentro del alcance puede ser renombrada y de esa manera tenemos la misma variable en la expresión. Es bastante sencillo. Bien, la forma clausular. O sea, veamos qué es una cláusula. Una cláusula es una disyunción de cero o más variables, por ejemplo, P o Q o 9. Eso es igual, reemplazamos por comas la disyunción y quedaría P, Q, 9. La cláusula vacía es siempre falsa, debido a que no existen literales, para demostrar que sea verdadero. ¿Sí? O sea, o que puedan ser satisfechos por alguna expresión. Un conjunto S de cláusulas, un conjunto de cláusulas que cumplan ciertas condiciones, es una conjunción de las cláusulas en S, o sea, esta y esta y esta que cumplan esas condiciones. Por eso la denominamos, le establecemos como conjunción, donde cada variable en ese conjunto S se considera gobernada por un cuantificador universal, o sea, que las haga cumplir en todos sus elementos. Un conjunto de cláusulas es inconsistente, o sea, insatisfactible, si es falso bajo todas las interpretaciones del dominio, o sea, de los valores posibles que toma la variable. Hasta llegar a la forma clausular, que sería el paso previo a codificar en algún lenguaje lógico. Un conjunto de fórmulas se puede convertir al conjunto equivalente de cláusulas mediante los siguientes pasos. Eliminar las conectivas de implicancia y doble implicancia, mover las negaciones hacia los átomos, que afecten únicamente a los átomos, renombrar las variables, ¿cuáles serán? Las variables nulas, si es necesario, para que queden todas iguales, o sea, aquellas variables que estén afectadas dentro del alcance del cuantificador. Luego, vamos a mover los cuantificadores hacia la izquierda. Y en el quinto paso vamos a eliminar esos cuantificadores existenciales aplicando la forma normal de Skolem, o sea, una escolemización. Y en el sexto paso, luego de aplicar estos cinco, obtenemos las cláusulas. O sea, una expresión mucho más simple que podrá ser codificada en un lenguaje lógico. Bien, esto es un ejemplo que ponemos siempre en las torres de Hanóver. Esto, si les han enseñado lo que es recursión en la estructura de datos, la única forma de resolver este problema mediante programación es mediante la técnica de recursión. Si no, sería imposible. ¿Sí? El problema consiste en transferir. Tenemos una pila de discos que el inferior es más grande que el superior. ¿Sí? O sea, adquirirían la forma piramidal, los discos que están encastrados en una torre, ¿sí? O una varilla. Se disponen de 3 varillas, la 1, la 2 y la 3. Y lo que se quiere hacer es llevar los discos que están en una de las torres, están todos los discos en una varilla, llevarlos hacia otra, pero con las siguientes restricciones. Solo un disco puede ser movido a la vez, y este no debe tener otro disco encima. O sea, el que se saca y se mueve a otra torre o a otra varilla es el disco superior. Ningún disco puede ser colocado arriba de otro más pequeño. Y la tercera restricción
Los discos solo pueden mover de una varilla a otra, ¿sí? Nada más. ¿Qué sería esto? Si nosotros tenemos en la varilla 1 el disco C, que es el más grande, más pequeño el B, hasta el más chiquito, que es A. Esto, la cantidad de discos puede ser variable, ¿no? Por eso decimos que la cantidad mínima de movimientos para llevar esta cantidad de discos hacia la varilla 3 va a estar dada por 2 a la n, en este caso sería 2 al cubo, ¿sí? Por 2, 4, por 2, 8, menos 1, 7. Donde ese 7, para el caso de 3 discos, son la cantidad de movimientos mínimos que podrán realizarse, ¿sí? 7. Veamos la descripción de los movimientos. Vamos a suponer que los discos están acá y que las 3 varillas están libres. Acá lo que hemos representado es que debemos llevar los discos de 1 hacia la varilla 3. Bien, ¿cómo serían los movimientos? A3, ¿qué significa? Que el disco chiquito A lo llevamos a la varilla 3. Reitero, 2 y 3 están sin discos. Este es el estado final. Luego de llevar el disco chico A 3, llevamos el disco del medio, B, a la varilla 2. Luego, el disco A2, o sea, el que estaba en la 3, lo llevamos a 2. O sea que en 2 va a quedar B y A, de acuerdo a A2. Luego, C, que quedó libre, ya, lo ponemos en 3. ¿Sí? El disco A1, que estaba arriba del disco B, lo llevamos a 1. El disco B lo llevamos a 3. Y el disco A, que estaba acá, lo completamos poniéndolo arriba de la varilla 3. Con lo cual, hemos llevado los discos que estaban en la varilla 1 a la 3 en 7 movimientos. ¿Sí? Hay una regla mnemotécnica que dice, cuando son impares, a donde llevamos el más chiquito, se forma la torre. Cuando son pares, ¿sí? Si llevamos el más chiquito a 3, la torre se termina formando en 2. ¿Sí? Esa sería la regla. Con esa sencilla regla podemos poner 10 discos si queremos, siempre le vamos a ganar. La forma de resolver esto en programación es mediante recursión, no queda otra. Bien, con esta teoría terminamos el tema predicados. Lo vamos a ver en 2 prácticos, el de mañana, que va a ser referencia a esta teoría, y el del miércoles que viene, que va a ser referencia al software que se llama el mundo de Tarski, que lo vamos a ver el martes que viene. Bien, recuerden que mañana la práctica empieza a las 16 horas, y ahí mismo les voy a informar en qué aula voy a estar para mostrarles los parciales. Deberán salir en grupos de 10 para que yo les muestre los parciales. Una vez que vuelvan esos 10, saldrán otros 10 hacia el aula donde esté yo para ir mostrándoles. Además de mañana, que es a las 16 horas, el día viernes a las 17 también voy a mostrar parciales, durante 1 hora. Yo les diría que les den prioridad de ver los parciales a aquellas personas que les van a recuperar, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas... Hay una pregunta acá que no con su nombre. No está en el estado y tiene otros 2 nombres. Se le puede contestar en correo. ¿Cómo hago para contestarle a una persona que tiene otros 2 nombres? ¿No? Claro, dice que tiene Diego y él tiene Diego Denis. Yo les pido, por favor, en primer lugar, que abran el micro. Segundo lugar, que los nombres no los inventé, los tomé de los mails que ustedes me enviaron. ¿Sí? En el día del parcial no lo podía encontrar. ¿Cómo? En el día del parcial no lo podía encontrar. A ver, Es que él se dio cuenta que estaba con Denis Diego. yo
Cuando ustedes me enviaron los mails, ¿qué hice? Copié el apellido y copié los nombres. No inventé ningún nombre. Si ustedes me invirtieron el segundo nombre por el primero porque les gusta más el segundo, bueno, yo les advertí, ¿sí? Después cuesta identificar los estudiantes a la hora de pasar la condición final. Si ustedes la quieren complicar, bueno, no. Yo lo único que hago es copiar y pegar los nombres que ustedes me informan. No puedo inventar nada. O hay alumnos que me han dicho, ese no es mi mail, porque en el subguaraní no lo actualicé. Bueno, ¿y de quién es la culpa entonces? Yo les recomiendo que los listados del SUR todavía no me los han pasado en definitivo, porque hay mucho lío con el plan 9, ¿sí? Porque estamos trabajando con 2 planes de estudio a la vez, hasta tanto se hagan los planes. Recording stopped. Entonces, no la compliquen, chicas y chicos, ¿sí? Nosotros no inventamos nombres, simplemente copiamos y pegamos, y después cuando vengan los listados del subguaraní, se nos va a complicar más todavía. Porque vamos a tener alumnos de Ingeniería Plan 2010 y Plan 2022, y alumnos de Licenciatura Plan 2010 y Plan 2022. La colaboración que les pedimos es que informen bien las cosas, ¿sí? Porque nosotros como cátedra solucionamos problemas académicos. Si se llegan a crear problemas administrativos, lo van a tener que solucionar en alumnos. Y si nos han informado mal a nosotros, y bueno, no sé qué más podemos hacer. No entiendo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, abra el micrófono y pregunta, ¿sí? Profe, Sí. ¿usted esta noche va a estar mandando esa diapositiva? Esta noche les voy a enviar la grabación de la clase, ¿sí? Ah, bueno. ¿Y los apuntes? También. El apunte de cálculo de predicados. ¿Sí? Bueno, gracias. Eso nomás. Bueno, si no hay más preguntas, finalizamos. Buenas tardes. ¿Te afecta el aula virtual? Esta noche lo vamos a enviar por mail, lo vamos a subir a la plataforma, etcétera, etcétera. ¿Sí? En los kioscos también lo podrán conseguir, en todos lados están. Buenas tardes. Un poco de humor también siempre. Bueno. Buenas tardes. ¿Sí? Para aquellos que quedaron con la duda, yo soy de Altos Hornos de Palpala, Profe, para el mundo. profe, Sí. mañana la clase presencial. Presencial, claro, a las 16 horas. La Bueno. clase siempre es presencial, salvo que le digamos lo contrario, ¿no? Bueno, Aguante esa. aguante taller. No, ese me parece que va a andar mal, el de talleres de Córdoba o de Perico. Bueno, chao chicos, buenas tardes. Te leo.